histórico, este año que recién comienza. La Academia nos convoca hoy a la conferencia Las Relaciones Consulares y Diplomáticas Dominicanas en el siglo XIX, a cargo del miembro de número, licenciado Wenceslao Vega Boarí, que es uno de los más activos miembros de número de la Academia en las presentaciones que hacemos todos los miércoles. Saludamos la presencia de nuestra presidenta, que regresó de un viaje de salud y según ella vino recauchada. Así es que vamos a esperar que todo sea así como está planteado. Permítanme presentarles al licenciado Wenceslao Vega Boarí. Nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, no voy a decir el año. Se graduó de doctor en Derecho en la Universidad de Santo Domingo, hoy autónoma, en 1957. ¿Ya dijiste la edad? No, porque él es un hombre precoz. Se pudo haber graduado a los 14. Y recibió el diploma del curso en Historia de América dentro del programa de la Universidad de Sevilla y Humanidades impartido en el país por el Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español. Fue profesor de Historia del Derecho en la Universidad Católica de Santo Domingo en los años 1987-89. Ha publicado un texto universitario, Historia del Derecho Dominicano, que se ha editado 7 veces entre los años 1986 y 2003. Y además varias obras, entre las que se destacan La Real Audiencia de Santo Domingo, 1975, El régimen laboral y de tierras durante la Primera República, 1977, Historia del Derecho Colonial Dominicano, 1979, Génesis de los Códigos Dominicanos, 1980, Los Documentos Básicos de la Historia Dominicana, 1994, Historia de los Terrenos Comuneros en la República Dominicana, en el año 2000, Junta de Hacienda de 1661 en Santo Domingo para el pago de los lanceros de 1655 en el año 2003, conjuntamente con Américo Moreta Castillo, Historia del Poder Judicial Dominicano en el 2004 y El cimarronaje y la manumisión en el Santo Domingo Colonial, dos extremos de una misma búsqueda de la libertad, en el 2005. Además, cuando fue encargado de la sección Historia de la revista Gaceta Judicial, publicó más de 60 artículos jurídico-históricos entre los años 2000 y 2002. Actualmente está dedicado al ejercicio de su profesión de abogado, es miembro de número de la Academia y miembro correspondiente del Instituto Dominicano de Genealogía. Con su conferencia Las Relaciones Consulares y Diplomáticas Dominicanas en el siglo XIX, recibamos al licenciado Wenceslao Vega Boarí. Muy buenas noches a todos. Feliz año a los que todavía no he felicitado. Antes de empezar, yo quiero recordar que hoy se cumplen 175 años de que se hizo público el Manifiesto de Separación Dominicana, que es el acto de independencia dominicana. Por lo que yo he visto en la prensa, no se ha celebrado ningún evento de esa naturaleza, excepto que nuestro vicepresidente sí mandó un correo conmemorando ese efemérides. También quiero comenzar, antes de comenzar, recordar y dedicarle esta conferencia a la memoria de nuestro querido amigo y compañero Emilio Cordero Michel. Voy a poner esa agua ahí abajo. Okay. Las relaciones consulares y diplomáticas dominicanas en el siglo XIX. Vamos a empezar por las consulares, porque fueron las primeras. El sistema diplomático y consular moderno surge del Congreso de Viena de 1815. Ese congreso de delegados de las monarquías más importantes de Europa se reunió tras la caída definitiva del imperio de Napoleón Bonaparte, derrotado en la batalla de Waterloo en 1815.
Las naciones triunfantes decidieron reorganizar Europa, tratando de recuperar los poderes de las monarquías que habían sido disminuidos a causa de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789. El Congreso de Viena tuvo muchas decisiones importantes, entre ellas volver a las fronteras anteriores de la guerra con Francia, repartirse las colonias y organizar el sistema diplomático. De ahí surge el anexo 17 de la Convención de Viena. Hasta ese momento no había acuerdo internacional sobre el tratamiento de diplomáticos y cónsules, por lo que este estatuto logró unificar el sistema por primera vez. El servicio diplomático fue dividido en varias clases. Primero los embajadores, después ministros, legados y nuncios, que representaban respectivamente a los jefes de Estado, emperadores, reyes, príncipes, papas o presidentes. Luego venían los encargados de negocios y los secretarios de embajadas y legaciones. Finalmente estaban los cónsules, que se dividían en cónsules generales, cónsules y vicecónsules, agentes comerciales, agentes consulares y agentes comerciales. Lo que nos interesa en esta parte es el servicio consular. Este servicio tenía su propia característica. Primero es que los cónsules no representaban a los estados ni a los gobiernos, sino que se limitaban a proteger el comercio de sus ciudadanos en los países donde estaban acreditados y velar por la vida y los bienes de los súbditos de esas naciones en esos países. Su designación no implicaba reconocimiento de la soberanía de ese estado. Los cónsules no gozaban de inmunidad de sus respectivas personas y residencias, como en el caso de los agentes diplomáticos, a quienes sí se les reconocían privilegios y extraterritorialidad en sus sedes y residencias. Los primeros cónsules. Entrando en materia, expliquemos que por su poca importancia política y comercial, la parte española de la isla de Santo Domingo, en los períodos entre 1809 y 1821, no recibió cónsules extranjeros. Su pobreza y aislamiento no provocaron interés en las grandes potencias de la época, que eran Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos principalmente. Ellos no había interés en acreditar en Santo Domingo representante oficial de ningún tipo. Pero del lado occidental de la isla, convertida en República de Haití desde 1804, como tenía categoría de nación independiente, sí podía recibir agentes diplomáticos y consulares de otras naciones. Pero por su condición de nación compuesta mayormente de antiguos esclavos negros, se hallaba en desventaja frente a los países donde había discriminación racial y por lo tanto Haití sufrió un menosprecio internacional por muchos años como nación soberana. Además de que por algunos años estuvo dividida en dos naciones, una república en el sur y una monarquía en el norte. Solamente cuando Francia reconoció la independencia de Haití en 1825, este país empezó a recibir relaciones consulares y los franceses designaron un cónsul en Puerto Príncipe. Luego, al año siguiente, Gran Bretaña, Holanda, Dinamarca y Suecia habían nombrado cónsules en dicha capital. El comercio con estas naciones era el factor más importante para la acreditación de estos cónsules en Haití, pues había una activa exportación de madera, azúcar, café, tabaco, cacao y algodón, realizada a través de consignatarios que eran en su mayoría súbditos de esas naciones, y la misión de los cónsules era protegerlos. Por ello también ofrecían a sus gobiernos informes políticos y comerciales. Durante casi todo el periodo de la ocupación haitiana en nuestra parte de la isla, no se acreditaron cónsules en la misma. Y el único representante extranjero era el cónsul francés en Puerto Príncipe, que en los años anteriores a nuestra independencia era el señor Levasseur. Este cónsul es importante en la historia dominicana, pues en los últimos años de la ocupación haitiana instaba a los dominicanos a separarse de Haití para pedir un protectorado de su país. El grupo pro-francés de los políticos dominicanos en 1843 negociaba con Levasseur ese plan, pero no llegó a cuajarse. A la caída de Boyer en el año 1843, Francia decidió designar un cónsul en Santo Domingo. En Santo Domingo, parte de Haití. Su nombre era Eustache de Saint-Denis. Como formábamos parte de Haití, él estaba acreditado ante el gobierno haitiano. En ese momento, pues, había dos cónsules franceses en la isla.
Levasseur como cónsul general en Puerto Príncipe y Saint-Denis como cónsul en Santo Domingo. Es bien conocido el papel importante que Saint-Denis jugó en los primeros meses de la independencia dominicana. Siendo el único representante oficial extranjero, fue quien patrocinó la rendición y salida pacíficas de las autoridades haitianas el día después de la independencia, el 28 de febrero. Saint-Denis intervino mucho frente a la Junta Central Gubernativa en los meses siguientes y se vanagloriaba de haber influido en el texto de la primera Constitución Dominicana de noviembre de 1844. Insistió mucho en que el gobierno dominicano pidiera la protección o el protectorado francés, pero a sus jefes en París no le interesó eso. En esos primeros años de la independencia dominicana, como el único representante oficial en la nueva república era Saint-Denis y había sido acreditado ante el gobierno haitiano, fungía como tal ante las autoridades dominicanas como cuestión de hecho, y así fue reconocido por ellas y por su propio gobierno, que le daba instrucciones y recibía reportes y sugerencias. Tenía relaciones muy estrechas e influía mucho en el gobierno y en la política local. Ninguna otra nación en los primeros años de la República fue representada aquí. Esa falta ocasionaba gran debilidad al gobierno dominicano, especialmente al defenderse de la agresión haitiana. Por lo tanto, ese nuevo gobierno dominicano se impuso a la tarea de buscar que la nueva nación fuese reconocida por las principales potencias del mundo. Con ello lograría afianzar su independencia, mantener relaciones oficiales y comerciales con ella y tener su apoyo contra los intentos haitianos de recuperar la porción que en 1844 habían perdido. Primero se mandó un enviado a Washington en diciembre de 1844 para recabar el reconocimiento de Estados Unidos. Fue José María Caminero, quien desplegó ingentes esfuerzos ante distintas instancias para que el gobierno americano, presidido por John Tyler, se interesara en la nueva nación caribeña, pero realmente logró muy poco. El gobierno de los Estados Unidos se limitó a enviar a agentes para estudiar la situación de la nueva república y dar recomendaciones. Así, entre 1845 y 49 llegaron de Estados Unidos como comisionados especiales, no cónsules, los señores John Calhoun, John Hogan, Francis Harrison, Abner Burbank, John F. Elliot y Benjamin Green. Elliot, además, ostentaba un título oficial más importante de agente comercial. Ellos dieron informes favorables al gobierno de Estados Unidos, pero no logró convencerlos a que reconocieran todavía a la República Dominicana ni a nombrar cónsules. Así, durante esos primeros cruciales años de nuestra independencia, solo Francia tenía un cónsul en esta nación y aún no reconocido oficialmente por ningún otro gobierno. Varios años después, y a partir de 1849, el gobierno dominicano desplegó un esfuerzo grande para conseguir el reconocimiento de las más importantes potencias europeas y envió una misión a España, Francia y a Bretaña. Esos reconocimientos implicarían la posibilidad de designar cónsules y agentes comerciales, lo que fortalecería la posición política internacional dominicana. La misión lo encabezaba Buenaventura Báez y sus otros dos miembros fueron José María Medrano y Esteban Aybar. Medrano enfermó durante el proceso y fue sustituido por Pedro Bovea. Esos esfuerzos no fructificaron por el momento, ni frente a España ni frente a Francia. Pero en Gran Bretaña sí se logró lo que se buscaba, es decir, la firma de un tratado de reconocimiento, amistad y comercio. Los británicos tomaron la iniciativa y se interesaron mucho en la nueva nación. Mientras negociaban este tratado, designaron a su primer cónsul en la República Dominicana, cargo que recayó en un eminente científico que había sido ennoblecido por la reina Victoria con el título de Sir, o sea, caballero. Fue Robert Schomburg, quien llegó a Santo Domingo en febrero de 1849 y fue quien concluyó las negociaciones y firmó con este país el Tratado de 1850. Su llegada a Santo Domingo fue celebrada con actos públicos, pues implicaba un de facto reconocimiento de la nación más poderosa del mundo en ese momento. Con esa designación ya había dos cónsules extranjeros oficialmente acreditados, el francés y el británico. Estados Unidos tenía un agente comercial. Estos tres representantes extranjeros jugaron un papel de gran importancia entre 1849 y 1855, pues fueron los mediadores entre la República Dominicana y Haití
intentando poner fin a las invasiones e incursiones haitianas que a la postre lograron solamente una tregua. Estos cónsules también participaron mucho en la vida política dominicana, favoreciendo a un grupo u otro, dando asilo a los perseguidos políticos en los momentos de cambio de gobierno y apoyando las reclamaciones de sus ciudadanos ante supuestos o reales abusos de parte de las autoridades, como veremos más adelante. También ellos eran fuente de información sobre lo que acontecía en el país. Muchos de sus informes a sus respectivos gobiernos ofrecen datos que de otra manera no se hubieran conservado, tal como estadísticas sobre comercio exterior, ingresos fiscales y los viajes de esos cónsules por el resto del país nos dan muchas luces sobre cómo era el país en esa época. Bernardo, no te duermas. En esos primeros años, aunque la República Dominicana logró algo a nivel internacional, no pudo designar agentes comerciales ni cónsules suyos en el extranjero. Su exiguo presupuesto se iba casi todo en sufragar los gastos militares en la defensa contra la continuada agresión haitiana. Vemos que en el presupuesto anual de 1847, un ridículo 0.2% se destinó a las relaciones exteriores. Es más, no había un ministro de Relaciones Exteriores y ese ramo lo desempeñaba otro ministro con cartera. Solamente en 1856 se creó el cargo ministerial y nuestro primer canciller fue José María del Monte. Los tratados de reconocimiento. En el año 1857, el cónsul Saint-Denis fue sustituido por Víctor Plas y luego por Eugenio Lemisiens en 1850. Ellos, junto con el cónsul haitiano, británico, como vimos, fueron los principales actores en lograr la suspensión de las invasiones haitianas. Estuvieron asistidos por los cónsules franceses y británicos en Puerto Príncipe, Raymond y Usher, respectivamente. El agente comercial de Estados Unidos, Robert Walsh, también participó y entre todos lograron intimidar al gobierno haitiano de Soluque con la amenaza de que si no cesaba sus ataques militares a la República, sus gobiernos intervendrían. Lograda esa tregua en el 51, en parte grande a los esfuerzos de esos representantes, los dominicanos de nuevo miraron a mejorar sus relaciones internacionales. Se consiguió en 1854 que España designara un agente comercial en Santo Domingo. Italia designó un cónsul en 1856 y Holanda en 1859. Los británicos, interesados en acacentar su comercio con la República, además de su cónsul general en Santo Domingo, el mencionado Sir Robert Schomburgk, nombraron un vicecónsul en Puerto Plata en 1850, llamado William Breathitt, y un vicecónsul en Santo Domingo para sustituir a Schomburgk en sus frecuentes viajes de exploración por la República. Ese cargo cayó en un dominicano, David León. Ese último no era británico, vemos su apellido, pero en el derecho internacional de la época se permitía esa designación de un cónsul que fuera de la misma nacionalidad del país, excepto si era cónsul general. Holanda nombró un cónsul en 1859, dada la importancia de las relaciones comerciales con las dos islas caribeñas de Holanda, Curazao y Aruba. Dinamarca, con una colonia en Saint Thomas, también importante para los dominicanos, nombró un cónsul en ese mismo año. Cerdeña, parte de la península itálica, designó un nacional suyo residente en Santo Domingo como cónsul, Juan Bautista Cambiaso, en 1856. Así que, a los 12 años de la independencia, la República Dominicana tenía como cónsul y vicecónsules de 6 naciones: Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, España, Holanda y Cerdeña. Finalmente, y ya con la tranquilidad en las fronteras y cierta institucionalidad interna, el gobierno dominicano pudo designar representantes suyos en el extranjero. En el año 1857 nombró cónsules generales en Bremen, Hamburgo, Saint Thomas y Curazao. Es interesante constatar las ciudades donde se designaron esos cónsules. Bremen y Hamburgo eran los dos puertos de Alemania por donde entraba todo el tabaco dominicano, que era el producto principal de nuestras exportaciones. Saint Thomas y Curazao eran las islas en las Antillas por donde el comercio de productos y pasajeros transitaba con Europa y Estados Unidos, y ahí se compraban la mayoría de los bienes que el país importaba. Para dar formalidad al servicio consular, en ese año de 1857 se dictó la primera ley orgánica del servicio consular, que estableció las categorías de cónsul general,
cónsul particular, vicecónsul y agente comercial. Entonces, resumiendo esto, al final de la Primera República teníamos tratados formales con Gran Bretaña, Dinamarca, Francia, Holanda, España, Cerdeña, Bremen y Estados Unidos. Bremen era una pequeña nación que después formó parte de Alemania, cuyo puerto era Hamburgo. La República Dominicana ya por fin formaba parte de la comunidad internacional reconocida y aceptada como nación independiente. Los cónsules extranjeros durante ese periodo desplegaron esfuerzos ante el gobierno dominicano para proteger a sus nacionales radicados en el país. En varias ocasiones se trataba de defender a los comerciantes de sus naciones frente a las exigencias de las autoridades locales en torno a pagos de impuestos, patentes y aranceles de aduana. También actuaban en los casos de naufragio de navíos de sus naciones en aguas territoriales dominicanas y hasta en asuntos de repatriaciones. Por ejemplo, hay un caso muy interesante, el vicecónsul en Puerto Plata tenía unos problemas con unos negros que llegaban de las Islas Turcas sin pasaporte, porque era una islita británica que no tenía sistema de pasaporte. Y como eran negros y había miedo de que hubiera haitianos, el gobernador de Puerto Plata no lo dejó entrar. Y entonces el cónsul inglés tuvo que intervenir y explicarle y ponerlo a hablar inglés para que ellos vieran que no eran haitianos, sino de esas islas, y lo dejaron entrar. Con frecuencia, y cuando sus exigencias no eran reconocidas y no se les daba adecuada compensación a las reclamaciones, amenazaban con traer barcos de guerra de sus naciones para constreñir al gobierno dominicano a pagarlas, como sucedería mucho después. Un caso excepcional precisamente ocurrió en 1859. Cuando Buenaventura Báez fue derrocado en 1858, el gobierno que lo sustituyó, dirigido por su rival Pedro Santana, rehusó reconocer los compromisos financieros que aquel había asumido frente al comercio importador y a los comerciantes locales. El gobierno pretendió pagar las acreencias en pesos dominicanos, que estaban totalmente devaluados, y de aceptarse eso implicaría grandes pérdidas y quiebras para el comercio. Los cónsules exigieron a Santana que pagara esas reclamaciones en moneda fuerte, o sea, francos, dólares, oro o plata. Y al negarse, dispusieron cerrar sus consulados, arriaron sus banderas y salieron para el extranjero. Se embarcaron el cónsul Hood de Gran Bretaña, Saint-André de Francia y Faralde de España. La reacción de Santana fue dictar un decreto en fecha 27 de mayo, declarando, y cito: durante la ausencia de los referidos cónsules, sus respectivos nacionales quedan bajo la salvaguardia del honor nacional, lo que impera la Constitución del Estado y bajo la protección especial de mi gobierno dominicano. A su vez, las potencias extranjeras reaccionaron enviando de vuelta a sus cónsules en 3 navíos de guerra que llegaron a la capital el 30 de noviembre y fueron 2 barcos franceses y 1 inglés. Un agrio enfrentamiento se produjo cuando las autoridades dominicanas rehusaron el saludo protocolar a esos navíos. La crisis siguió cuando Santana quiso negociar, pero provocó la renuncia del canciller Miguel Labastida. Finalmente, ante tal coyuntura, el gobierno dominicano aceptó las reclamaciones y los cónsules desembarcaron y volvieron a izar sus banderas en sus consulados, no sin antes recibir los tradicionales 21 cañonazos de parte de las autoridades del puerto. Fue una inevitable claudicación. Otro caso interesante fue del nuevo cónsul español, Antonio María Segovia, quien abrió una matrícula en su consulado donde se podían inscribir como españoles los dominicanos que quisieran. Este caso ha sido analizado ya por historiadores dominicanos, por lo que no lo haremos aquí, pero sí mencionaremos como otra intromisión extranjera a través de sus cónsules. La República Dominicana vio eclipsada su soberanía cuando se produjo la anexión a España. Los cónsules extranjeros se mantuvieron activos durante esos años, excepto por supuesto que no hubo cónsul español, porque éramos parte de España. Resulta extraño constatar que durante todo ese periodo que estamos estudiando, no sostuvimos relaciones ni consulares ni diplomáticas con las hermanas repúblicas de América Latina. No teníamos comercio con ellas, excepto quizá con Venezuela, y era muy poco. Con Haití, muchos años después, firmamos un tratado de paz y reconocimiento, pero ocurrió después de la restauración. La nación dominicana dejó de existir cuando fue anexada a España, y por consecuencia
no tenían funciones los cónsules dominicanos en el extranjero. Pero sí se mantuvieron ellos, dieron al gobierno, a sus gobiernos, interesantes noticias sobre los acontecimientos de la guerra restauradora. Parte 2. La Segunda República. Por si uno no lo saben, los historiadores dominicanos decidieron dar a diversas etapas de la vida dominicana nombre de Primera, Segunda y Tercera República. Cada cambio era porque había un cambio de soberanía. O sea, 1844, 1860, Primera República. Viene la anexión y se corta la independencia dominicana. 1865, Segunda República, que llega hasta la intervención militar americana de 1916. Y cuando Horacio Vázquez surge de nuevo y hay nueva soberanía, Tercera República, en la cual estamos todavía. Porque la intervención de 65 no se considera como total, de 1965. Bueno, lograda la recuperación de la soberanía con la salida de las tropas españolas y la guerra de restauración, la República reinició su vida internacional, reanudando sus relaciones con otras naciones. Pero debido a la inestabilidad política de esos años, con tantos cambios de gobierno, revoluciones, golpes de Estado y constituciones y asonadas, poco fue lo que se pudo hacer en ese sentido. Además, no había presupuesto para enviar representantes al exterior. En cuanto a servicios consular extranjero en el país, tenemos que los británicos designaron un nuevo vicecónsul en Puerto Plata de nombre George Chessman, probablemente para manejar el problema que ya cité de las Islas Turcas. En Santo Domingo no tuvieron representantes hasta 1869, cuando designó al señor Edward Herman en 1871 y un encargado de negocios llamado Spencer St. John en 1874 fue sustituido por el mayor Robert Stewart. Estados Unidos envió un agente comercial, Fisher Ames, en 1871 y un vicecónsul en 1872 llamado Henry Coleman, mientras que destacaron cónsules en Puerto Plata, J. Ginebra, probablemente dominicana, y en Samaná, Benjamin Clark. Un caso raro es que nombraron un agente comercial en Asua en 1874, llamado Henry Caudoch. ¿Por qué Asua, tan pequeña y pobre? Quizás porque por supuesto se portaba mucha madera preciosa proveniente. Madera. Sí, mucha madera preciosa, caoba, ébano, guayacán, proveniente de las montañas cercanas, que fueron, por cierto, devastadas. España, traumatizada por su derrota en Santo Domingo, esperó hasta 1878 para designar un cónsul en Santo Domingo, cargo que recayó en Francisco de Serra. Tenía algunos vicecónsules honorarios en otros pueblos, como Puerto Plata, donde era el comerciante de origen catalán, Cosme Valle. Los holandeses nombraron a José María Leiva, cónsul ad interim en Santo Domingo, y un cónsul en Puerto Plata, Abraham León. Pues había mucho comercio entre la República Dominicana y las colonias de esos países. Juan Bautista Cambiaso, que había sido cónsul de Cerdeña durante la Primera República, volvió a ese cargo en 1872, pero ya representando al Reino de Italia, que se había unificado el año anterior. Los cónsules extranjeros sirvieron con frecuencia de asilo a los políticos y militares de gobierno depuestos por revoluciones o golpes de Estado. El riesgo de ser apresados, condenados y fusilados hacía que recurrieran al asilo, aunque bajo el derecho internacional los cónsules no gozaban de extraterritorialidad, como comentamos arriba. Pero en hecho estos consulados sirvieron para evitar desgracias para los perdedores en las guerras civiles de esa época. Incluso tenemos el caso de que en 1868, con la caída del gobierno de José María Cabral, donde los consulados se llenaron de asilados y el grupo de generales que tomó el poder, él decretó la prohibición de que a los asilados se les llevaran visitas y alimentos. Pasaron hambre. Las crisis de las consabidas reclamaciones extranjeras continuaron por reales o supuestos abusos y arbitrariedades. Cualquier diferendo, los cónsules una vez se levantaban a reclamar que habían sido abusados sus ciudadanos, los comerciantes. Mientras tanto, en la medida en que los presupuestos y los periodos de tranquilidad lo permitieron, los gobiernos de la Segunda República trataron de crear un servicio consular y diplomático dominicano en el exterior. En 1877 el presupuesto nacional consignó la suma de 18.590 pesos para mantener sendas legaciones en Madrid y Haití, dirigidas por encargados de negocios, así como consulados en Saint Thomas, un consulado en Saint Thomas y 4 en Haití, Puerto Príncipe, Jacmel, Los Cayos y Cabo Haitiano. Durante la frecuente crisis
económicas del gobierno de Ulises Heró, varios fueron los casos en que los cónsules extranjeros apoyaban a sus nacionales cuando reclamaban al Estado. En 1889, el Estado tuvo que acceder a esas negociaciones y pagar indemnizaciones. Y el caso más grave fue entre un litigio entre el Banco de Santo Domingo, propiedad de franceses, y el propio presidente Heró. El caso es muy conocido en todos sus detalles, pero en resumen, Heró se basaba en una sentencia de la Suprema Corte fallada en su favor, quien quiso apoderarse de los fondos depositados en el citado banco, lo que provocó que el cónsul francés le pusiera un sello, el sello de su consulado, a la bóveda del banco donde se guardaba el dinero del Estado. Los sellos fueron rotos por un alguacil en ejecución de la sentencia. El cónsul se ausentó del país y al poco tiempo regresó con 3 buques de guerra franceses a exigir que el gobierno le entregara lo que era suyo. Hubo negociaciones personales entre el almirante francés y el presidente, pero fracasaron. Los franceses no quisieron llegar al extremo de bombardear la ciudad y se retiraron, dejando que el cónsul de Estados Unidos arreglara la cosa. Meses más tarde, a nivel diplomático entre Francia y España, esa reclamación fue un resultado y le costó mucho dinero al país y sufrimos mucho desprestigio internacional. Vemos así que al final del siglo XIX, la fuerza política y naval de las grandes potencias, a través de sus cónsules, lograban que los débiles gobiernos dominicanos acordaran pagar reclamaciones, a veces justas y a veces no, de sus ciudadanos, cuya fuerza e influencia internacional lograban soluciones perjudiciales al país y que privilegiaban a los comerciantes extranjeros que se sabían protegidos por los barcos de guerra de sus gobiernos y a menudo abusaban de esa situación. El siglo XIX, como sabemos, concluye con el tiranicidio de Heró. Su muerte dejó al país totalmente endeudado y desprestigiado internacionalmente. Pero teníamos una legación en Haití, cónsules rentados en Puerto Príncipe, Cabo Haitiano, Puerto Pé, Fort Liberté, Juana Méndez, en la isla turca, Inagua. Puerto Rico ya dejó de ser colonia española en 1801, cuando fue tomada por Estados Unidos, y nombramos un cónsul en San Juan y otro en Ponce. En los últimos años en las últimas décadas del siglo XIX, el país designó una gran cantidad de cónsules y vicecónsules honorarios en otros países, como forma de tener alguna presencia internacional. Ellos eran quienes certificaban los papeles de exportación y recibían del gobierno información para dar a sus respectivos gobiernos, de modo que el nombre de la República Dominicana siempre estuviera presente. Como eran honorarios, no implicaban erogaciones del presupuesto nacional, pero tampoco tenían mucho trabajo. Vemos al leer los boletines del Archivo General de la Nación unos datos interesantes donde se mencionan las copias de los oficios enviados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, una lista interesante de los cónsules dominicanos en el extranjero. Esos datos evidencian también la cantidad de cónsules y vicecónsules honorarios acreditados en las principales ciudades del país, como en Santo Domingo, Puerto Plata, Samaná y Sánchez. Tengo una lista ahí, pero no la voy a leer porque es muy larga. A través de este corto y quizás incompleto trabajo, vemos cómo la República Dominicana se fue insertando poco a poco en la comunidad internacional y su vida con relaciones con los países extranjeros en esa parte. Ahora voy un corto sobre las relaciones diplomáticas, porque esas eran las consulares. Ya hemos visto el aspecto consular, que fue de mucha importancia, pero además tuvimos relaciones diplomáticas que aún mejor perfil fueron dando a medida que la República Dominicana tomaba mayor presencia internacional. Como vimos, en la Primera República no tuvimos relaciones diplomáticas con nadie. Para la negociación de tratados se designaba plenipotenciarios ad hoc, pero no cargos permanentes. No había presupuesto para esos cargos y además las relaciones a nivel diplomático eran tan escasas que no ameritasen abrir embajadores ni ministros en otros países, ni que ellos los abrieran aquí. Luego de la anexión a España y la guerra restauradora, cuando el país recuperó su soberanía, fue propicio el momento para tratar de fortalecer la imagen internacional del país. Los gobiernos de esa época, a pesar de la mucha inestabilidad interna, se dispusieron a abrir el país al exterior y en buena medida lo lograron. Como Haití nos había ayudado en la guerra restauradora, las relaciones con ese país empezaron a mejorar y antes el peligro de una nueva agresión extranjera, Haití nos ayudó. Y cuando reconocieron nuestra independencia, un tratado internacional entre el plenipotenciario de la nación abrió por primera vez amistad entre ambos y se podían designar representantes diplomáticos. Como vimos, teníamos un encargado de negocios en Haití y cónsules en las ciudades. En 1875 designamos un encargado de negocios
del país para toda Europa. Se llamaba Jules de Montauban y tenía su sede en París. No era dominicano, pero de todos modos nos representaba en esas naciones. Durante la larga dictadura de Heró, su gobierno incrementó las relaciones diplomáticas con otras naciones y se abrieron 5 legaciones. París, cuyo ministro era el barón de Almeida. En Alemania, el titular era Guillermo Cook. En la Santa Sede, nuestro ministro era el barón de Fahrenbach. En Madrid, el ministro era Juan de Ladislao de Escorcia y en Bélgica, Isidro Méndez. Todos extranjeros, todos no dominicanos. Vemos que no eran dominicanos, sino natural de esos países donde trabajaban sin salario y solo por el prestigio y quizá para lograr algún privilegio. Lo exiguo del servicio extranjero se evidencia en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1884 durante los primeros años del gobierno de Heró. Vamos. Sueldo del secretario de Estado, 2.400 pesos. Sueldo de un oficial mayor, 540. Sueldo de un oficial segundo, 360. Sueldo del escribiente, 216. Sueldo del portero, 144. Gasto de escritorio, 240. Para un total de 3.900 pesos. Además, una partida global de 25.000 pesos para gastos diplomáticos. Lo anterior nos muestra que el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía una nómina de 5 personas. 5 años más tarde se aumentó a 8, incluyendo un intérprete y una partida para pago de los cónsules rentados. A su vez, recibimos diplomáticos de fuera. Así, Lilis, en el gobierno de Lilis, había en Santo Domingo legaciones de Alemania, Estados Unidos, España, Francia, Haití, Italia. Algunas de esas legaciones tenían sus ministros en otro país y aquí solo quedaban encargados de negocio. Se ampliaron a medida que el país se industrializaba esas relaciones y había alguna estabilidad política. El comercio exterior también aumentó considerablemente. Las exportaciones en el año 1880 fueron de 1.2 millones de dólares. Subieron a 3.8 millones en el 90 y al 4.3 en el 96. Parecido crecimiento tuvieron las exportaciones. Esos aumentos requerían que en los puertos extranjeros, pues donde llegaba mercancía dominicana, hubiera cónsules y representantes diplomáticos. Durante los finales de años del siglo XIX, Alemania trató de ampliar su influencia en América Latina, incluyendo la región del Caribe. Tenía grandes inversiones en Venezuela, Argentina, Chile, México y Brasil. La República Dominicana pequeña no era tan importante, aunque el comercio dominicano con Alemania se incrementó. Por Sánchez, Montecristi y Puerto Plata se exportaba tabaco, café y cacao dominicano a Alemania, por lo que en esos puertos había comerciantes alemanes encargados de esas actividades y como consecuencia había un ministro alemán residente en Puerto Príncipe con jurisdicción también para la República Dominicana, y en Puerto Plata y Sánchez había vicecónsules alemanes. Estados Unidos, por su parte, en medio de su expansión imperialista del siglo XIX y con sus ojos puestos en Cuba y Puerto Rico, no por eso se desinteresó en nuestro país, y su creciente comercio con la República Dominicana implicó la designación de un ministro en Santo Domingo y cónsules y agentes comerciales en la capital, Puerto Plata, Sánchez, Samaná, San Pedro de Macorís y Asua, que eran los puertos por donde se exportaban los principales productos dominicanos y recibían los del extranjero. Como se sabe, Estados Unidos poco a poco fue sustituyendo a las naciones europeas como la socia comercial más importante de nuestro país, y al finalizar el siglo XIX acaparaba la mayor parte de las exportaciones e importaciones y llegó a manejar la deuda externa dominicana. Estoy acabando ya. En esos años se creó una sociedad llamada la Santo Domingo Improvement, propiedad de inversionistas de Estados Unidos, que a la larga asumió la deuda externa de la República que tenía con las naciones europeas, de manera que la influencia europea decreció y la de Estados Unidos aumentó. La apertura de ferrocarriles a fines del siglo XIX permitió que los productos agrícolas y forestales dominicanos pudieran llegar a los puertos de embarque en mejores condiciones que antes, cuando se llevaban en recua de mulas, lo que dio cierto impulso a nuestras exportaciones hacia los mercados mundiales, de tal manera que aumentaron considerablemente la producción y exportación de nuestros productos agrícolas. Estados Unidos llevaba mucho más de la mitad y el resto iba a las naciones europeas tradicionales. Estas circunstancias hicieron que el servicio exterior dominicano se fortaleciera y designáramos mayor cantidad de representantes. La mayoría, como vi, eran honoríficos y sus ingresos provenían de las tarifas consulares. Los diplomáticos tampoco recibían sueldo, pero como vimos, esos cargos le daban cierto prestigio y privilegio.
No le costaba nada al gobierno dominicano, pero le servían de agente en caso de necesidad y de recibir informaciones que se enviaban. Era una especie de relacionadores públicos. Al igual que en el caso de los cónsules, no teníamos relaciones diplomáticas con los países de América Latina. No le vendíamos nada, ni ellos nos compraban. Los productos de exportación de la mayoría los productos de exportación de ellas eran parecidos a los nuestros y por tanto no teníamos comercio internacional con ellos. La excepción fue México, donde teníamos un ministro llamado Francisco de la Fuente en 1890 que firmó un tratado con México. En Venezuela designamos un encargado de negocio, pero con las demás naciones no tuvimos relaciones. Ya vimos que al final del siglo XIX, con la caída estrepitosa de la dictadura de Lilis, las relaciones dominicanas en el exterior estaban en muy mal estado, pues el país debía altas sumas de dinero a bancos, bonistas y especuladores extranjeros, pero todo controlado por el nuevo poder imperial de Estados Unidos, cuya influencia e intervención aumentaría en los años siguientes. La presión de los ministros, encargados de negocios y cónsules frente al incumplimiento de nuestras obligaciones aumentaron a medida que la deuda externa dominicana se complicaba. Las relaciones diplomáticas con Europa decayeron a medida que aumentaba el control de Estados Unidos. Y como vimos, los negocios tradicionales con esos países bajaron y consecuentemente las relaciones aumentaron con Estados Unidos. Como resultado, dejaron de acreditarse diplomáticos europeos en la capital dominicana. En varios casos, el ministro acreditado tenía su sede en Caracas o Puerto Príncipe y en Santo Domingo quedaba un encargado de negocios o un cónsul. Lo mismo sucedía con los cargos diplomáticos dominicanos en el extranjero. Al final del siglo XIX, Estados Unidos y Haití fueron los dos países con quienes teníamos relaciones diplomáticas permanentes, con ministros en sus respectivas capitales. En 1899, nosotros teníamos, tras la muerte de Lili, los Estados Unidos habían designado a su primer ministro en República Dominicana, un señor de apellido Powell. Haití lo tendría el señor Luis Borneau, que yo creo que después fue presidente de Haití. Al concluir este pequeño trabajo, debemos señalar que las fuentes dominicanas sobre su propia diplomacia en el siglo XIX son muy escasas. Este trabajo lo demuestra. Una investigación más exhaustiva en los archivos de la Cancillería y en este Archivo General de la Nación, sin duda lo ampliaría. Lo mismo puede decirse si se desea investigar en el extranjero, especialmente en los archivos de la Cancillería de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos. El presente trabajo es solo un esfuerzo, un esbozo de lo que pudiera ser en el futuro una historia diplomática dominicana, que pudiera emprender la escuela diplomática de nuestra Cancillería o algún historiador interesado con el apoyo de la academia para que este sea un trabajo mucho más completo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Tiene tu agua? Ahí está su agua. Como de costumbre, tenemos la oportunidad para unas cuantas preguntas a nuestro conferenciante. Dejémoslo que se acomode primero en la otra. Pero mejor aquí, para que tú puedas. Sí, para el micrófono. Y que tome agua. Y que demos un chancecito para que tome un sorbo de agua, claro. No. Ahí. A sus órdenes. Adelante. Buenas noches. Don Wenceslao, en torno a la efeméride, antes de usted disertar, ¿será posible lo que una vez un tal Lockhart insinuó, que la reina Isabel I, la católica de España, otorgó la libertad a la colonia de la Hispaniola y que se insinuase que el grito de independencia no fue más que una jugareta de unos muchachos reverdes? Eso en torno a la efeméride. Y en torno a su ponencia, le felicito. Se considera Alemania como uno de los primeros países de Europa que después de nosotros restaurar la República, otorgó cooperación internacional a nuestro país. ¿Usted pudo conseguir algo en torno a esa premisa en su investigación? Gracias. En cuanto a lo primero,
tiene una confusión entre Isabel la Católica y Isabel II, la de España. Creo que tú te refieres a Isabel II. Podría ser. Sí, bueno. Yo no creo esa tesis, esa explicación. El acta de independencia dominicana, que celebramos hoy, se llamó separación y no independencia. Y mucha gente dice que fue por algún motivo. Yo lo he estudiado porque resulta que nosotros estábamos unidos a Haití. Por la buena o por la mala, pero estábamos unidos a Haití. La única manera de tú desunir es separarte. Cuando dos esposos están casados y se van a divorciar, se separan. Nosotros nos separamos de Haití, pero con miras a una independencia, porque el acta del 16 de enero lo explica lo que queremos hacer. Un país soberano, con presidente, con sus propios impuestos, sus propias relaciones internacionales. O sea que no es verdad que el acto de separación dominicana, que fue redactado, dicen, por Bobadilla, era una separación con miras a un protectorado. Eso no aparece en ningún documento, en ninguna parte del documento. Entonces, finalmente, Alemania se vino a convertir en una nación en 1870, porque eran antes pequeños ducados. Württembergo, principados y ducados. Cuando ya es independiente, ya es total una nación muy poderosa, con Bismarck como su primer ministro, su canciller, busca ampliarse porque todas las naciones de Europa, menos ella, tenían colonias en todo el mundo. Alemania no tenía colonias. Finalmente logró unas colonias en África, pequeñas, pero aquí ya no había colonia disponible. Entonces lo que quiso fue incrementar su comercio y prestar dinero, sabiendo que si prestaba y no le pagaban, podía presionar y sabe Dios qué lograr. En el caso dominicano, como le expliqué, no hubo inversión alemana aquí, pero sí el comercio nuestro de tabaco, que iba por Hamburgo y Bremen, sí exigía que hubiera un representante alemán aquí y un representante dominicano allá. Espera el micrófono, por favor. No. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Y quiero felicitar a don Wenceslao porque ha sido una conferencia magnífica, un esfuerzo de síntesis enorme, porque es un tema muy amplio. Yo pienso, y solamente dos pequeños comentarios, don Wenceslao, pienso que usted de seguro lo habrá consignado, pero tal vez por la rapidez no lo mencionó debidamente, el tema de la misión de Mella a España en 1854, porque es una misión importante en la búsqueda del reconocimiento en la Primera República. Evidentemente no se logró y la terminó un gran venezolano y un gran hispanoamericano que fue Rafael María Baral, que fue el primer hispanoamericano que llega a ser miembro de la Academia de la Lengua Española y el primero que escribe un diccionario de galicismos en el idioma español, y es un venezolano en parte dominicano a quien nosotros le debemos también mucho. Y mencionaba usted al final del siglo XIX, con el periodo en que terminaba su trabajo, del barón de Fahrenbach. El barón de Fahrenbach fue importante porque fue el designado en el momento en que se dirimía el tema de los límites territoriales con Haití, y en el arbitraje que se pide al Papa León XIII, que finalmente no se concretizó, él conjuntamente con Emiliano Tejera por parte de la República Dominicana logró impulsar ese esfuerzo que al final, por supuesto, no cuajó hasta 1929 y el protocolo del 36. Como es rector de la Academia Diplomática, debo en cierta manera, sangro por mi herida, pero hay un trabajo que en la gestión del canciller Navarro se inició inicialmente con José Muquien, luego creo que Eduardo Tejera quedó responsable de hacer un trabajo sobre el servicio exterior dominicano, porque sobre la política exterior y la historia hay ya unos avances. Muquien hizo un excelente trabajo en 3 tomos, y luego creo que hizo un tomo 4 y 5, pero fue sobre el periodo de los 12 años de Balaguer, que son trabajos que ameritan ser reeditados en razón de que entiendo que ya se extinguió la primera edición.
Pero ese trabajo de Eduardo, no sé en qué fase, si ya está listo. El libro está publicado, pero no Ya, se ha... ajá, pero la Cancillería ese lo trabajo publicó. pretendía de alguna manera, en acuerdo con la Academia de la Historia, recuperar un poco ese esfuerzo. Había hecho un esfuerzo muy fragmentario Virgilio Hoppelmann cuando hizo el trabajo de 1844 a 1900, y luego, bueno, el trabajo de Charles Saúl, ese ya lo conocemos, que es un trabajo interesante publicado por la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, y hay algún otro trabajo más fragmentario, pero la gran historia diplomática dominicana, pues hay que construirla finalmente sobre esa base. Muchísimas gracias y felicidades, Wenceslao. Muy bien. Primero déjame decirte que como esta es una conferencia, forma parte de un trabajo para la revista Clio, donde va a haber muchas más cosas y están las cosas así. Pues yo no, sí, entiendo. Y segundo, don Eduardo, que está aquí, podrá decir sobre su libro. Yo lo vi, pero no me lo dieron porque no sabía. Di, Eduardo. El libro se llama Historia del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1844 al 2000. Ese libro fue un convenio firmado entre el canciller Navarro y el licenciado Bernardo Vega con la academia, lógico. Es decir, ambos, Navarro con la academia en la presidencia de Bernardo Vega. Entonces Bernardo después habló con varios, como Ken, con José, otros, finalmente fui yo el encomendado. Y después Muquén, en la presidencia de Muquén, se desarrolló todo el libro, lo revisaron, un consejo de editores, y finalmente está publicado desde mayo del año pasado por el ministerio. Todo fue a cargo de la Cancillería. Yo no tuve nada que ver, lo entregué, ellos lo diagramaron, lo publicaron, y tengo 3 copias, una el día de la doctora Muquén, una Bernardo Vega, que los dos protagonistas, y yo me quedé con una. Lo iban a poner a circular en noviembre y cursaron las invitaciones. Entonces en ese momento coincidió que el canciller Vargas tuvo que estar presente en China cuando el establecimiento de relaciones diplomáticas. Ahora estamos, tanto Mujer como yo, presionando a ver si es para finales de enero o principios de febrero. Pero ya está terminado, ahora quedó bien, y todo estuvo a cargo de la Cancillería. Y con eso se cumplió el contrato entre la Academia y la Cancillería. Una vez que lo pongan a circular, es ya un libro de la Cancillería y ellos tomarán las providencias, cómo lo van a distribuir, cómo lo van a regalar, en mandar. Muy bien. Ese es el estatus. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos 2 preguntas. La dama primero. Buenas noches, pero me voy a quedar sentada. Interesante la conferencia de doctor Wenceslao, que ha sido mi guía también en los temas de historia y de investigación. Los trabajos que tiene publicados ya pues abundan sobre lo que esta noche ha estado hablando. Y ya como referencia también bibliográfica tenemos, como mencionó el embajador Espinal, los trabajos que ha hecho la doctora Muquien sobre política exterior dominicana, que abarca desde el nacimiento de la República hasta Joaquín Balaguer en ese momento. Quiero mencionar con respecto a lo que usted mencionó, Wences, sobre las relaciones diplomáticas de la República Dominicana con los países de América Latina. Si bien es cierto que no fueron muy intensas, hubo comunicación. Yo encontré en un trabajo que estoy realizando sobre relaciones diplomáticas Paraguay-República Dominicana, unas comunicaciones que durante el gobierno de Ulises Heró se enviaban a Sudamérica a agentes, y ese fue el periodo ya donde más se formalizó lo que fue todo lo que tiene que ver con relaciones consulares y diplomáticas. Ulises Heró creó el cuerpo consular acreditado en Santo Domingo,
y lo que fue el Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaría de Relaciones Exteriores, se crea ya en 1874. Como usted dijo, iniciamos sin un ministerio, sin un departamento a cargo de eso. O sea, el presidente, por ley, designaba al ministro que considerara pertinente para que se encargara de los asuntos de exteriores. Así era que se llamaba. Y bien, o sea, poca inversión se hacía en materia de relaciones exteriores, y algo importante es que tanto Ulises Heró como Báez también utilizaban cónsules a su favor, extranjeros. Báez lo utilizó los mismos con los que negociaba el primer empréstito Harmos, lo designó cónsul. Fíjate a dónde llegaba. Yo leo esas cosas y digo, qué bajeza tan grande. Le daban por encima el cargo de cónsul para que manejaran los asuntos dominicanos, y lo hizo Ulises Heró. O sea, aprovechaban esas circunstancias. Muy bien. Bueno, digo, el asunto que tú explicas totalmente es así. El sistema diplomático dominicano durante todo el siglo XIX, el más importante fue con Heró. Heró, primero fue un gobierno estable, es decir, duró mucho y tenía un buen presupuesto porque tenía muchos ingresos, aunque lo gastaba mal después. Pero él organizó y creó representaciones permanentes. Muy bien. Señor de la camisa roja. Octavio López. Yo no soy historiador, pero me llama mucho la atención la historia de la industria minera en la República Dominicana, porque de eso es que he vivido. Y hay un acontecimiento que me gustaría saber si usted en sus investigaciones vio en el siglo XIX, si mal no tengo la información, una compañía alemana estuvo interesada e hizo trabajos de investigaciones en la mina de Pueblo Viejo. Y el dato me resulta porque usted mencionó de que ya a finales casi del siglo XIX habían representantes aquí que tenían el interés en la defensa de los que hacían negocios aquí. Si hay algo que llamara la atención sobre eso. Bueno, me alegro que me lo dijera porque yo no lo sabía. Pero sí había ese cónsul alemán aquí y un encargado de negocio que estaba en Venezuela, pero que tenía una representación aquí, así que posiblemente hubiera alguno de esos. El dato está en el oro en la República Dominicana de Frank Moya. En el libro de Frank Moya, El oro en la República Dominicana, aparece el dato. Muy bien, señores, permítanme invitarles a las próximas actividades. Perdón, falta una. Bernardo, perdóneme, señor expresidente. Hermano también. Y hermanísimo del disertante. Mientras yo mantuve los párpados cerrados, concentrándome, evidencié dos cosas. Primero, un asunto que fue muy importante fue el papel del cónsul inglés Schomburg y del cónsul francés con sede en Puerto Príncipe, quien por cierto jugó un papel muy importante en la guerra de independencia de Grecia, junto con Lord Byron y otras gentes, quienes se trasladaron a Santo Domingo y presionaron al presidente Santana, quien había enviado al Congreso un contrato para arrendar a Samaná a los norteamericanos, diciéndole que si una pulgada del territorio dominicano era arrendada a un país extranjero, ellos soltarían al jefe de Estado de Haití, que se había autodefinido como emperador, para que invadiera la República Dominicana. Eran ellos que lo tenían tranquilo allá, presionado para que no invadiera de nuevo, a pesar de que había perdido varias batallas, ¿no? Y otro es la comparación entre la actitud norteamericana hacia Haití y hacia Santo Domingo. Mientras existía la esclavitud en los Estados Unidos, los congresistas del sur nunca permitieron que se hablara de reconocer al gobierno de Haití, porque era reconocer al gobierno que había dado el mal ejemplo, entre comillas, de liberar a los esclavos. Pero tan pronto
terminó la Guerra Civil Norteamericana y se eliminó la esclavitud, los Estados Unidos en 1865 por ahí reconocieron a Haití gracias a la iniciativa del senador Charles Sumner. Y fue tan solo 20 años después, que se reconoció a la República Dominicana. Y entre esa fecha, que creo que es 1880 por ahí, y 1906, 26 años, los ministros norteamericanos en Santo Domingo estaban en Puerto Príncipe y eran todos negros y venían aquí a presentar solamente credenciales y volvían allá. Caso de Douglas, por ejemplo. Frederick Douglass es un ejemplo. Don Fabio. Primero tengo una queja. El sonido ha estado fatal. Yo soy sordo y no he oído la mitad de la charla. Lamentablemente, bueno, si tengo que comenzar por ahí. Pero tenía un tema sumamente importante a quien Bernardo acaba de referirse hace un momento. El tratado del 1874 de Ignacio María González con Haití, que fue el primer tratado celebrado por la República Dominicana con cualquier país del mundo, el primero. Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. ¿Cuánto? No había firmado ninguno. No existía el Ministerio de Asuntos Exteriores en ese momento. Perdóname, el primero fue en 1850 con los ingleses. Claro, con los ingleses. No te estoy oyendo, bueno, perdóname. El primero con los ingleses, después tuvo el de España, donde está Segovia. No es los sonidos, es que no hay más. Ajá. Bien, bien. El primero con Haití sí fue el del 74. Sí. Con Haití. Con Haití, pero el primero fue yo sé que de ese tratado los haitianos dieron una suma de dinero para evitar el arrendamiento de la bahía de Samaná y crear el Ministerio de Asuntos Exteriores y otros organismos del Estado que no existían como organismos de la estructura del Estado dominicano. Y eso es algo sumamente importante e interesante. Yo lamento, buen Nego, que no pude seguir toda tu conferencia y me gustaría poderla leer entonces. Gracias. Porque el sonido de esta noche, lamentablemente, ninguno de los dos micrófonos han funcionado. Este funciona perfectamente. Este también. Ahora. No, pero ese es el problema de que Buen se estaba Eso sería ahora, porque ahorita no sonaba. Mañana te lo mando por correo electrónico. Por favor. Muy bien. Pedro, yo creo eso lo viste. Usa el micrófono. Es que yo no estoy acostumbrado. Que se alegue. Mira, las relaciones diplomáticas dominicanas tienen una enorme fuente interesante de cosas que todavía no se han descubierto algunas. Eduardo ha trabajado en el ministerio, yo no fui al ministerio, yo no fui al archivo para esto, porque lo hice a través de la colección de leyes y la colección Centenario. Pero el asunto de las relaciones dominicanas con Haití merece un trabajo especial. Relaciones diplomáticas me refiero, especial. Precisamente Haití fue nuestro enemigo. Y cuando la restauración se dieron cuenta que era mejor ser amigos de los dominicanos, porque si nosotros caíamos bajo el dominio de otra nación extranjera, la esclavitud entraría a Haití por aquí. Y empezaron a ayudarnos, el caso de Sánchez, etcétera, etcétera. Indudablemente, en esa época, los presidentes haitianos eran señores, educados en Francia, la mayoría, y entendían el asunto. Entonces, lo que hay que ver en esa materia es que la República Dominicana y Haití empiezan a ser amigos en 1867, 66 por ahí. Y después la historia la conocemos bien. Pero lo que los ingleses, americanos y franceses no querían era que Haití nos cogiera a nosotros, no porque le gustábamos a ellos, ni nos querían independientes, sino porque Haití gobernando aquí le daba fuerza al sistema esclavista, porque ya era una isla entera esclavista. Antiesclavista, sí. Y todas esas naciones tenían esclavos. Estaba hablando de la Primera República, tenían esclavos.
Y Cuba y Puerto Rico eran muy mal ejemplo. Si nosotros éramos reconocidos como una nación de morenos, en su mayoría, pero sin esclavitud. Libre. Fíjate que en las negociaciones con el gobierno español para la anexión se hacía mucho hincapié que aquí no debía haber esclavitud. Y se reiteraba y reiteraba, y España lo tuvo que reconocer, porque era una de las condiciones que puso Santana. Porque si traían aquí la esclavitud, el pueblo se iba a levantar en armas. Ok. Permítanme invitarles a la próxima actividad de la Academia, la última del mes de enero. Y es la conferencia, la carta pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano de enero de 1960 y sus implicaciones al final de la dictadura trujillista, una lectura 59 años después, que estará a cargo del licenciado Reinaldo Espinal Núñez, colaborador de la Academia. No, miembro del correspondiente. Correspondiente ya, ¿verdad? Ah, no. Correspondiente si tú. No, correspondiente. Colaborador. ¿Quién le echó bola negra? No. Yo no. Muchas gracias a todos por su asistencia esta noche y le invitamos como de costumbre al brindis a la salida del salón. Muchas gracias y buenas noches. Muy buena.